Gracias por esta oportunidad que me dan para hablar de este tema tan importante, la microbiota intestinal y la intolerancia a la histamina. Como he oído antes al profesor Vidal, los síntomas gastrointestinales son variados. Tenemos estos síntomas gastrointestinales, dendríticas, los linfocitos, y se segrega directamente después de la síntesis. También sabemos de las charlas anteriores que hay bacterias que segregan histamina y, por tanto, hay mucha histamina en alimentos como el queso, la carne, las verduras, la cerveza, el vino, etc. Y tenemos también las microbiota de los intestinos. Se metaboliza, como sabemos, la histamina por la metihistamina y la DAO. Y aquí vemos el espectro bioquímico. Esta enzima tiene actividad intercelular y se encuentra en la zona gastrointestinal, en la placenta y en los riñones. Aquí, como podemos ver, por lo que ha dicho el doctor Oriol Coma, es muy importante la señalización de la histamina, porque vemos que ahí están los receptores que son responsables de la inflamación, la proliferación de las células coadyuvantes T. Tenemos aquí unos efectos más antiinflamatorios en el H2, el receptor H2. Y otro receptor importante es el H4 también. Tenemos el H1, H2 y H4. El cuarto es responsable de la inflamación y de las reacciones de hipersensibilidad. Aquí tenemos a los receptores gastrointestinales en H1, H2 y H4. Por tanto, es necesario ver las concentraciones de estos receptores que tenemos en estos órganos. Sabemos bastante sobre la microbiota en el tracto gastrointestinal. Solo hay una pequeña cantidad en el estómago, más en el intestino delgado y más concentración en el colon. La microbiota, tenemos un cambio desde la zona proximal a distal del colon, también desciende el oxígeno y hay un cambio de microbiota de la mucosa al lumen. Por tanto, es relevante saber qué buscamos. Si tenemos las heces con concentraciones de microbiota altas si en las biopsias lo podemos analizar. Tenemos lactobacilos también, como podemos ver aquí. La microbiota en la niñez tiene cambios que dependen de distintos factores. Por ejemplo, factores maternos, infecciones, la microbiota intestinal de la madre, el tipo de nacimiento que se haya producido, si es vaginal o por cesárea, la dieta de los niños y demás. Y pensamos que hasta 4 años tienen una microbiota parecida a los adultos. Hay factores que influyen la microbiota de los adultos. Por ejemplo, la medicación, la salud general, el estilo de vida, la genética. Los antibióticos también, los inhibidores de protones, los antidepresivos, los fármacos antiinflamatorios, progesterona, estrógenos, etc. Todo ello influye. Por ejemplo, en cuanto al estilo de vida, hay que mencionar que la vida sedentaria no ayuda, el deporte sí. Tenemos distintos tipos de microbiota en función de esto.
La dieta también influye. Si tenemos una dieta occidental que es alta en carbohidratos, en grasas, si tenemos una dieta vegetariana es distinto, tenemos más fibra, más proteínas. Todo ello acaba influyendo claramente en la microbiota. La histamina de la dieta cambia las pautas de microbiota. Y en estos estudios que hemos visto en pescado, esta especie concreta, el Peltiobragus fulvidraco, vemos que la dieta suplementada con altas histaminas, al final se produce un daño intestinal con sangrado del hígado, inflamación y también la activación de genes relacionados con la inmunidad. También hay inestabilidad de la microbiota intestinal con cloroplasta esterofita, con actinomycetales, Streptomycetae y Parapretobaceae probotella. Tenemos también aquí bacterioidales S24.7, Clostridia clostridiales. Esta especie está relacionada negativamente con la inflamación. En nuestro grupo de trabajo analizamos distintos patrones microbiales en los pacientes con intolerancia a la histamina y hemos observado que hay una alfadiversidad en pacientes reducida de manera importante con HIT comparado con los individuos sanos que tienen un índice de Shannon-Weaver más alto. Cuando analizamos la taxonomía y comparamos, vemos que los pacientes con intolerancia tienen el filum Berromicrobia bajo comparando con filum Protobacteria. Aquí también vemos los niveles de familias bacterianas en la intolerancia histamínica. Aquí vemos mucho más bifidobacterias que los que tienen a su vez también una concentración mayor de Ersipolitrae y familia con Pastorcellae. El prerequisito de secreción de histamina es que se produce la descarboxilación histidina bacterial, el HDC. Aquí tenemos distintos genes de descarboxilasa. Uno es el 5, que es dependiente del fosfato, como sucede en los seres humanos. También tenemos un piruvoil vinculado de covalencia, la L-histidina y la histamina, y tenemos unos mecanismos que se produce el transporte de la histamina en las bacterias, se segrega la histamina en la bacteria. Tenemos datos nuevos en esta diapositiva concreta y analizamos en la base de datos las distintas especies que segregan histamina en el intestino humano con descarboxilasa. Y vemos que la 5 es dependiente, la histidina descarboxilasa se expresa sobre todo o exclusivamente en estas bacterias que vemos aquí. Mientras que la histidina pirubil dependiente tiene distintos filum. Hemos buscado histamina específica de las distintas cepas. Me vuelvo atrás en la otra diapositiva. Pero también hemos visto que hay algunas cepas específicas de esta especie que no muestra la secreción de descarboxilasa en la histamina.
Se busca una secreción específica de esa cepa de la histamina. Vemos los firmicutes, que son Bacilacea, Enterocacea, Lactobacillacea, Staphylococcacea y Streptococcaceae, y la Protobacteria Pasteuracea, Vibrionacea y Enterobacteracea. Todas ellas son capaces de segregar histamina. Aquí tenemos algunas especificidades de cepas que tienen la histidina o descarboxilasa y que con frecuencia se produce una pérdida de secreción de histamina por la evolución genética. En esa evolución se produce el cambio y también vemos unos cambios horizontales de transferencia genética en la codificación de las vías de secreción de la histamina. Los lactobacillus reuteri, en concreto, que lo vemos aquí, esta cepa, que es la 1112. Tenemos la histidina descarboxilasa con su gen localizado en el cromosoma. Mientras que en la otra cepa, el lactobacillus reuteri, que es la que tenemos aquí, la 5007, tenemos la histidina descarboxilasa ubicada en el PLR100, PLR plásmico. También identificamos el Thermobutyricum, Clostridium, que es mucho más similar al plásmico que hemos dicho anteriormente que a otras Clostridiaceae. También se nos muestra que los pacientes con el síndrome de colon irritable muestran un enriquecimiento o un aumento, mejor dicho, de la secreción de las bacterias de la histamina. Estas se encuentran sobre todo en estos tipos de bacteria que señalamos aquí y en phylums también como la Lactobacteria. El receptor de histamina 2 es responsable del efecto antiinflamatorio en la zona gastrointestinal. Esto quedó demostrado en los datos que vemos aquí con ingeniería genética de lactobacilos. La cepa 30A, que segrega grandes cantidades de histamina. La secreción de la histamina era de más de 100 veces mayor que el Lactobacillus rhamnosus. Los experimentos in vitro que se llevaron a cabo produjeron la incubación en bacterias y analizó la capa B, la inducción capa B. Esto se podía inhibir mediante la administración de histamina. Y también descubrieron que el Lactobacillus schwerimeri 30A, en concreto la cepa 30A, producía mayores cantidades de histamina. Y también podía suprimir la respuesta inflamatoria a la que hemos aludido anteriormente. En presencia de la famotidina, en el sector de histidina 2 no se producía la antiinflamación, ya no era posible. Y asimismo, en el Lactobacillus reuteri no se veía una respuesta de este tipo en la producción. Fue interesante también comprobar que en ratones que utilizábamos este tratamiento, la L-Saerineri 30A, con tratamiento oral, y se deterioró el resultado. Sobre todo lo vimos en ratones que tenían doble negativo en la histidina. Por tanto, estos eran responsables de los efectos antiinflamatorios. Cuando analizamos las células de los parches de Payer, veíamos
alergias y pocas citoquinas inflamatorias, con interferón gamma, como vemos aquí en esta imagen. ¿Qué aprendemos o qué sabemos a través de este estudio? Que tenemos una respuesta inmune, un respaldo importante a la respuesta inmune según la cantidad de histamina. Tenemos efectos pro y antiinflamatorio que dependen de ese receptor de histamina. Las respuestas CLR a los ligandos microbiales están influidas por la señalización de histamina por el H2R. Es importante tener en cuenta que no todos los lactobacilos, no todas las cepas de lactobacilos pueden considerarse seguras. Y que también hay que tener en cuenta que la cantidad de histamina puede ser esencial en la respuesta protectora con respecto a la patológica. Sin embargo, también los efectos patológicos en histamina, podemos identificar gracias a ellos la cadaverina también, que puede ser tóxica para algunos organismos. ¿Cuál es, por tanto, el papel de la cadaverina en este sentido? Es importante. La histamina segregada por las bacterias puede influir en el eje intestino-pulmón. Tenemos que seguir investigando los órganos fuera del intestino. Este estudio concreto lo que ha hecho es analizar la Escherichia coli, que se expresa en altas concentraciones de HDC de la Morganella morgani, y se puede segregar mucha histamina. Se analizaron ratones que se sensibilizaron con una inyección intraperitoneal con ovalbúmina. Esta inyección de ovalbúmina se produjo en los días 0, 14 y 21 y la respuesta fue una exposición de un 1% al aerosol de ovalbúmina. Comprobaron que estos ratones que habían sido sensibilizados con ovalbúmina y tenían las cepas concretas que ven aquí de la Escherichia coli, estos ratones pudieron reducir la eosinofilia en pulmones, los macrófagos y la proinflamación. Estos efectos se piensa que están provocados por los receptores de histamina, pero también se han observado en los ratones que no podían producir los receptores de histamina. Y se encontraron los mismos efectos en descenso de eosinófilos, macrófagos, etc. Es decir, un efecto antiinflamatorio también. Comprobaron que los efectos de la histamina se ven también condicionados por el sector de los efectos independientes. No se puede producir la descarboxilasa en este tipo de ratones solo se podía comprobar la que producida por la Escherichia coli. En estos ratones se comprueba que no hay efectos de la histamina bacterial, sino que se vio un aumento de los eosinófilos. Y cuando vemos los receptores de la histamina, comprobamos que en este tipo de ratones no hay influencias en la relación, la expresión de la histamina con estos receptores. Lo vemos aquí en la Escherichia coli que produce histamina. Pero hay ratones que no pueden producir esa propia histamina. Y se observa una expresión reducida de los receptores de histamina 1, 2 y 4. Y se ha aumentado una expresión aumentada de las enzimas metabolizadoras de la histamina, como la DAO y la HNMT. De este estudio aprendemos que la secreción bacteriana tiene influencia en la inflamación alérgica de los pulmones.
y hay también conexión con los órganos, conexión inmunológica, evidentemente, y tenemos una dependencia del receptor H2R y efectos independientes. También tenemos enzimas metabolizadores de la histamina que alteran los efectos de la histamina en el pulmón, en este caso es la murina. Para ir resumiendo, sabemos que es muy complejo la respuesta de la histamina para bloquear los receptores de histidina. Podemos tener también la agonización de los sectores Podemos también tener desgranulación de las células, o una inhibición de la desgranulación de las células. Aquí vemos que la DAO es muy eficaz en esta terapia y podemos analizar la identificación de la histamina, las bacterias que segregan esta sustancia, pero resulta en este sentido esencial saber la cantidad concreta que se genera, cuánta histamina se genera en estas situaciones, y si hay disbiosis, puede ser una terapia prebiótica, probiótica. Se puede producir también intolerancia de la histamina y se puede pensar quizá un trasplante de microbiota fecal, por ejemplo. Este tema, como vemos, es muy complejo. Termino aquí mi charla y les agradezco su atención.